Buen día, mi nombre es Luis Betancourt. Continuaré con las presentaciones del posgrado de radiología. El título de investigación: utilidad de la tomografía y resonancia magnética cerebral en evento cerebrovascular isquémico en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, enero-agosto 2022. Tema que desarrollé al lado de mi compañera Noel Hilarios, con asesor temático doctora Janet Bu, asesores metodológicos doctora Glenda Ortiz y doctora María Félix Rivera. Nuestro problema de estudio: ¿cuál es la utilidad de la tomografía y resonancia magnética cerebral en evento cerebrovascular isquémico en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en enero-agosto 2022? En nuestra formación como médicos y médicos residentes del posgrado estamos al tanto que el evento cerebrovascular isquémico es una patología de alta incidencia, por lo cual se busca atención no solamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, sino que también en el Hospital Escuela, pacientes a los cuales se les solicitan estudios de imagen para confirmar el diagnóstico de evento cerebrovascular isquémico. El evento cerebrovascular es la segunda causa de muerte a nivel mundial. En Honduras constituye la tercera causa de muerte. El diagnóstico debe de hacerse rápido para dar un tratamiento oportuno y evitar incapacidades. En Honduras no se cuenta con estudios al respecto, por lo cual se decidió realizar este estudio y valorar la utilidad que tiene la tomografía y la resonancia magnética cerebral en el evento cerebrovascular isquémico. Presento dos imágenes del mismo paciente. Al lado izquierdo, tomografía cerebral simple, corte axial, y al lado derecho, imagen de resonancia magnética cerebral técnica de difusión, plano axial, donde observamos en la imagen de resonancia magnética zona hiperintensa evidente, la cual compromete la cápsula interna y cola del núcleo caudado en la región periventricular izquierda. Hallazgo que no es visualizado en el estudio de tomografía cerebral simple, demostrando la superioridad que tiene la resonancia magnética en el diagnóstico del evento cerebrovascular isquémico en comparación a la tomografía cerebral computada. Los objetivos de nuestro tema de investigación son valorar la utilidad de la tomografía y resonancia magnética cerebral en eventos cerebrovascular isquémico en pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social entre enero y agosto del 2022. Como objetivo general y como objetivos específicos, caracterizar el paciente con evento cerebrovascular isquémico de acuerdo a la edad, al sexo y la procedencia, detallar los hallazgos por imagen de evento cerebrovascular isquémico por tomografía y resonancia magnética cerebral, y evaluar la especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo en el diagnóstico de evento cerebrovascular isquémico, de la sospecha clínica y de la tomografía cerebral. Nuestro estudio es observacional de corte transversal analítico, donde evaluamos 440 pacientes por tomografía cerebral, 51 pacientes por resonancia magnética cerebral y 26 pacientes que contaban con estudio de tomografía cerebral y de resonancia magnética en el periodo de enero a agosto de 2022. Se calculó frecuencias de características demográficas de los pacientes con evento cerebrovascular isquémico y también frecuencia de hallazgos por tomografía y resonancia magnética cerebral de los pacientes con evento cerebrovascular isquémico. Se calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la sospecha clínica, tomando como gold estándar la tomografía y la resonancia magnética cerebral, y también calculamos la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la tomografía, tomando como gold estándar la resonancia magnética cerebral. Recordemos que la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente un individuo enfermo. La especificidad, la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo en la prueba diagnóstica. Y el valor predictivo positivo, la probabilidad de tener la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es positiva. El valor predictivo negativo, la probabilidad de no tener la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es negativa. Entre enero y agosto aproximadamente se realizaron 2.380 estudios de tomografía cerebral. Por conveniencia, elegimos los meses de julio y agosto, donde se realizaron 595 estudios de tomografía cerebral, ya excluyendo pacientes pediátricos y estudios no valorables.
Se seleccionó una muestra aleatoria partiendo de que la sensibilidad de la tomografía computada para el diagnóstico de evento cerebrovascular es del 60% según la literatura, obteniendo de esta forma una muestra de 440 pacientes, de los cuales 118 tenían sospecha de evento cerebrovascular y 322 no tenían sospecha de evento cerebrovascular, obteniendo de los pacientes con sospecha de evento cerebrovascular 36 casos positivos y 14 casos positivos de los pacientes que no tenían sospecha de evento cerebrovascular. De los estudios de resonancia magnética en el periodo de enero a agosto se realizaron 442 estudios de resonancia magnética, eligiendo de igual forma una muestra aleatoria de 46 pacientes, partiendo que el estudio de resonancia magnética para el diagnóstico de evento cerebrovascular isquémico está entre el 94 y el 100%. Como fue una muestra aleatoria y que la sensibilidad es mucho mayor en comparación al estudio de tomografía, obtuvimos 5 pacientes que tenían sospecha de evento cerebrovascular, obteniendo 2 pacientes positivos por evento cerebrovascular isquémico y 3 pacientes negativos por evento cerebrovascular isquémico. De los 41 pacientes que no tenían sospecha de evento cerebrovascular isquémico por resonancia magnética, obtuvimos 3 que estaban positivos por evento cerebrovascular isquémico y 38 negativos por evento cerebrovascular isquémico. De los 442 pacientes que se evaluaron por resonancia magnética en el periodo entre enero y agosto, identificamos que únicamente 26 pacientes tenían tanto estudios de tomografía y de resonancia magnética cerebral. 24 de ellos tenían sospecha para evento cerebrovascular y fueron valorados tanto por tomografía y resonancia magnética, siendo positivos 16 pacientes de los 24 por tomografía y 19 positivos por resonancia magnética de los 24 que tenían sospecha de evento cerebrovascular. De los pacientes que no tenían sospecha de evento cerebrovascular, que fueron evaluados tanto por tomografía como por resonancia magnética, ambos pacientes estaban positivos por evento cerebrovascular isquémico. Para la evaluación entre 2 pruebas diagnósticas distintas se recurre a las curvas de ROC. En el ámbito sanitario, las curvas de ROC, o también denominadas curvas de rendimiento diagnóstico, se utilizan como guía para la interpretación de la sensibilidad y la especificidad de los intervalos bajo el área de la curva. La interpretación se va a catalogar como un test muy malo cuando los valores sean menores del 50%, como test malo cuando los valores estén comprendidos entre 50 y 59%, un test regular entre 60 y 74%, un test bueno entre 75 y 89%, un test muy bueno entre 90 y 96% y un test excelente entre 97 y 100%. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. En los estudios de tomografía cerebral, donde se identificaron 50 pacientes con evento cerebrovascular isquémico, la edad promedio fue de 70 años, con una desviación estándar de 13.2 años. El 92% de ellos provenían del Distrito Central y el sexo más frecuente fue el sexo masculino, correspondiendo al 58% de los casos con evento cerebrovascular isquémico. En los estudios de resonancia magnética cerebral, obtuvimos 21 pacientes con evento cerebrovascular isquémico, de los cuales la edad promedio fue de 61 años con una desviación estándar de 14.5 años. El sexo más frecuente también fue el sexo masculino, correspondiendo al 66.7% de los pacientes evaluados, y la mayor parte de estos pacientes provenían también del Distrito Central, correspondiendo al 85.7% de los pacientes. De los hallazgos demográficos obtuvimos datos interesantes utilizando el modelo de regresión de Poisson. Para la edad se estima que por cada incremento en un año de edad la probabilidad de tener un evento cerebrovascular isquémico es de un 5% en los estudios valorados por tomografía computada, y en cambio de un 1% en los estudios valorados por resonancia magnética. También evidenciamos que el sexo más frecuente afectado es el sexo masculino, con datos estadísticamente significativos a partir de los 68 años. Todos estos hallazgos acordes a los datos de la literatura. Hasta aquí mi primera parte de esta presentación. A continuación los dejo con mi compañera de investigación, Noel Hilarios. Buenos días, mi nombre es Noel Hilarios y voy a continuar con la presentación. Dentro de los hallazgos por tomografía cerebral, de los 50 pacientes con SB, 36 de ellos tenían sospecha clínica de SB, 4 fueron evaluados por cefalea, 3 por convulsiones, 1 por deterioro neurológico,
2 por hemorragia y 4 por trauma encefalocraniano. De los pacientes con sospecha de SB se encontraron 2 en etapa hiperaguda, 8 en etapa aguda, 9 en etapa subaguda y 17 en etapa crónica, siendo esta última la etapa más encontrada. De los pacientes con cefalea encontramos 1 con SB en etapa subaguda y 3 en etapa crónica. De los pacientes con convulsiones, 1 de ellos estaba en etapa subaguda y 2 de ellos en etapa crónica. El paciente con deterioro cognitivo tenía SB en etapa crónica y de los pacientes valorados por hemorragia habían 2 en etapa aguda. De los pacientes evaluados por trauma cráneoencefálico identificamos 4 con SB en cada una de las etapas mencionadas. Así obtuvimos un total de 6% en etapa hiperaguda, 22% en fase aguda, 24% en fase subaguda y 42% en fase crónica. De los 21 pacientes con SB por resonancia magnética, 19 de ellos fueron evaluados por sospecha clínica de SB. 1 de ellos fue evaluado por cefalea y 1 por vértigo. De los pacientes con sospecha de SB, 1 se encontraba en etapa hiperaguda, 12 en etapa aguda, 2 en etapa subaguda y 4 en etapa crónica. El paciente evaluado por cefalea tenía un evento en fase subaguda y el paciente evaluado por vértigo tenía SB en fase aguda, obteniendo así 5% de los pacientes en fase hiperaguda, 62% en fase aguda, siendo la etapa más encontrada, 14% en fase subaguda y 19% en fase crónica. El hallazgo tomográfico más frecuentemente encontrado en los pacientes con SB fue la calcificación de las paredes arteriales en un 86%. Así como lo demuestra la imagen, constatando los datos de la literatura donde la enfermedad aterosclerótica predispone a evento cerebrovascular isquémico. De los hallazgos por tomografía para el diagnóstico de SB más frecuente fueron la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca y la hipodensidad en el parénquima cerebral, identificado en 48% de los pacientes. Así como se muestra en esta imagen, donde es evidente la asimetría del parénquima cerebral derecho en comparación al izquierdo, donde no se puede diferenciar la sustancia gris y blanca, ya que de forma normal la corteza debe ser más hiperdensa en relación a la sustancia blanca. También se observó borramiento de los surcos por edema giral, logrando solo observar los surcos del lado izquierdo. Los hallazgos más frecuentes en pacientes con SB por resonancia magnética fueron las hiperintensidades córticos, subcorticales y subcorticales, hallazgos que en la mayoría de las ocasiones es de origen vascular, identificado en enfermedad de pequeño vaso, pacientes migrañosos, diabéticos e hipertensos. De los hallazgos que permiten el diagnóstico de SB por resonancia magnética cerebral fueron la restricción a la difusión en un 80.9%, con hallazgos consistentes para las diferentes etapas del coeficiente de difusión aparente, por sus siglas ADC, y la hiperintensidad de Enfler en un 76%, así como la muestra la imagen, donde es evidente la zona hiperintensa de aspecto rectangular en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Sin embargo, un SB en etapa hiperaguda, aguda y subaguda será siempre visualizada la técnica de difusión, así como lo muestra la imagen. Aquí tenemos imágenes por tomografía cerebral en fase simple, corte axial, demostrando la evolución natural del SB, donde se realizó la primera tomografía el 17 de abril del 2022, en la cual no se observan hallazgos, y luego horas después se realiza un control donde se observa sutil hipodensidad en el puente, en el lado derecho, y 4 días después es evidente la marcada hipodensidad a nivel del puente en el lado derecho. Mismo caso comparando el primer estudio de tomografía, donde no se observan los hallazgos, y vemos la técnica de difusión
Si el estudio de resonancia magnética hubiera sido realizado posterior al estudio negativo, se hubiera diagnosticado el evento. Al comparar los estudios de tomografía y resonancia magnética en nuestro estudio, se descubrió que el tiempo estimado para realizar una resonancia magnética cerebral posterior a la tomografía cerebral fue de aproximadamente 11 días y la probabilidad de realizar una resonancia magnética en menos de 24 horas fue menor al 49%. La tomografía cerebral tiene una sensibilidad del 81.3%, tomando como gold standard la resonancia magnética, recordando que la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. Es decir, la tomografía fue capaz de identificar 8 de 10 pacientes enfermos. Posee una especificidad del 100%, recordando que esta es la probabilidad de que un sujeto sano tenga un estudio negativo. Todos los pacientes sanos van a tener un resultado negativo de hallazgos por SB. Como un valor predictivo positivo del 100%, es decir, tener la enfermedad con la prueba diagnóstica positiva, y predictivo negativo del 62%, es decir, probabilidad de no tener la enfermedad si el resultado de la prueba es negativo. Evaluando la sospecha clínica tomando como gold standard, la tomografía posee una sensibilidad del 73.5% y una especificidad del 79%, con valor predictivo positivo del 30.5% y valor predictivo negativo del 96%. La sospecha clínica tomando como gold standard la resonancia magnética posee una sensibilidad del 40%, es decir, detecta 4 de 10 pacientes con SB y una especificidad del 93%, con valor predictivo positivo del 40% y valor predictivo negativo del 93%. Concluimos que la edad y sexo más frecuente en pacientes con SB isquémico fue adultos mayores entre la sexta y séptima década de la vida, con predominancia en hombres. Los signos tomográficos más frecuentes fueron la hipodensidad del parénquima cerebral y la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Los signos radiológicos consistentes con SB isquémico más frecuentes por resonancia magnética fueron la restricción a la difusión, hipointensidad en el mapa de ADC y la hiperintensidad en FLAIR. La tomografía cerebral mostró una sensibilidad buena y especificidad excelente para la detección del SB isquémico, tomando como gold standard la resonancia magnética cerebral. La clínica posee sensibilidad regular y especificidad buena para el diagnóstico de SB isquémico identificado por tomografía cerebral. La clínica tiene muy mala sensibilidad pero muy buena especificidad para el diagnóstico de SB isquémico detectado por resonancia magnética cerebral. La resonancia magnética cerebral es superior a la tomografía cerebral para el diagnóstico de SB isquémico en fase hiperaguda. La etapa radiológica más detectada por resonancia magnética fue la fase aguda y por tomografía cerebral la fase crónica. Un estudio de imagen de tomografía cerebral negativo por SB no descarta el mismo, por lo que, ante una sospecha clínica, los estudios deben ser complementados con resonancia magnética cerebral. El tiempo estimado entre la realización de tomografía y resonancia magnética cerebral fue de 11 días. Dentro de nuestras recomendaciones, evaluación neurológica adecuada previa solicitud de estudios de imagen por sospecha de SB. Habilitar la resonancia magnética para estudios de emergencia ante un hallazgo negativo por SB isquémico en un estudio de tomografía cerebral en el entorno clínico adecuado. Pacientes con alteración de la conciencia que condicionen traumatismo cráneoencefálico deben ser valorados por el servicio de neurología para descartar SB isquémico. Trabajar en la creación de la unidad de ictus, estableciendo protocolos claros de sospecha clínica, solicitud de estudios y manejo de los pacientes con SB isquémico. Adquisición de un nuevo resonador debido a la alta demanda de estudios de consulta externa que dejan sin cupo a los pacientes de emergencia. Muchas gracias, feliz día.